Vamos a comenzar el programa con nuestro apartado de servicio público. Para ello, hoy vamos a contar nuevamente con nuestro colaborador, el abogado y graduado social, Luis Manuel Ortiz Tello. Luis Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Málaga TV. Hoy vamos a hablar en nuestro espacio de servicio público del autoempleo. Se habla mucho de los nuevos emprendedores. En épocas complicadas de crisis, bueno, pues se anima a la gente joven y no tan joven que emprendan, que monten sus propios negocios, pero para ello hay que estar muy bien informado y muy bien asesorado de los trámites que hay que seguir, para luego no llevarnos ningún susto ni ninguna decepción importante, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a plantear la primera pregunta enseguida a nuestro colaborador, pero antes yo quiero recordaros nuestros teléfonos, nuestras líneas de participación en directo, 951 15 0010 o 951 15 0011. Y animamos sobre todo a los espectadores que estén pensando en abrir pues su propio negocio o ya lo hayan hecho y tengan alguna duda, pues que aprovechen este espacio para plantear las preguntas que quieran a nuestro colaborador. La primera cuestión que vamos a plantearte, Luis Manuel, ¿qué trámites tiene que realizar alguien que quiere iniciar su propio negocio, su propia actividad empresarial? Muy bien. En primer lugar, matizar que vamos a hablar sobre autoempleo referido a los trabajadores autónomos. Se puede emprender también bajo forma societaria, una sociedad limitada, una sociedad cooperativa, pero en este caso vamos a hablar de el autónomo, persona física. Autoempleo, ¿no? Autoempleo, efectivamente. Los trámites no son para todos iguales, depende de la actividad y de las circunstancias en las que se abre el negocio. Podemos distinguir entre una serie de trámites que podríamos llamar comunes, que serían el alta en Hacienda y el alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, y cada vez más, porque se viene exigiendo y ya la ley entró en vigor hace unos años, el tema de la adaptación a la ley de protección de datos de carácter personal. Eso con carácter general para cualquier autónomo. Ahora bien, nos podemos encontrar después distintas circunstancias en las que sean necesarios unos trámites adicionales. ¿En qué caso? Pues por ejemplo, si la actividad se va a desarrollar en un local, necesitaremos pues presentar declaración responsable en el ayuntamiento, lo que se conocía como la licencia de apertura. Si va a existir ocupación de vía pública, pues también tendremos que contar con el correspondiente permiso o licencia municipal. Y también pues el alta en BAE, que es basura de actividad económica, que también es de carácter local. Eso para el caso de que la actividad se desarrolle en un local comercial. Otra circunstancia, ¿cuál puede ser? Pues que el autónomo vaya a contratar trabajadores. Pues en ese caso también hay otra serie de obligaciones, como son la inscripción de la empresa en la Seguridad Social y obtención del número de cotización, diligenciado de libros de visita, disposición de la inspección de trabajo, la comunicación de apertura de centro de trabajo y contar con lo que se llama la gestión preventiva, es decir, un servicio de prevención de riesgos laborales que se ocupe de la gestión preventiva. Y después, por otro lado, nos podemos encontrar ya supuestos específicos, como son, por ejemplo, en empresas de construcción, la inscripción en el registro de empresas acreditadas de la Junta de Andalucía, o bien para las empresas dedicadas al comercio, pues el registro de comerciantes, que también depende de la Junta de Andalucía. En definitiva, que en cada caso concreto tenemos que asegurarnos y asesorarnos de cuáles son todos los trámites para que todas esas obligaciones que tenemos para nuestra actividad en concreto queden cubiertas. Varias dudas que me asaltan ahora mismo cuando estás explicando esto. En el caso de necesidad pues, de que ese negocio pues, implique un local, alta en basura de actividades económicas. Entiendo que es darse de alta en el servicio de basura municipal, pero no es un alta, digamos, de un domicilio, sino que es un alta especial por la actividad que se va a desarrollar. Exactamente. En función de la actividad y de la superficie del local, pues existe la obligación de ser alta. Ajá. Y eso se hace, me imagino, que a través pues, del ayuntamiento. En el ayuntamiento, Gestrisan lo gestiona, en el caso de Málaga Capital, por ejemplo, Gestrisan. Y luego, en el caso de que sea necesario la contratación de trabajadores para ese negocio, disponer de un servicio de prevención de riesgos laborales, ¿esto se encargaría una empresa especializada en...? Sí, tienen que ser, el servicio de prevención son servicios, empresas que están acreditadas para prestar ese servicio. Y te hacen un plan de riesgos laborales en función de tu actividad, me imagino. Exacto, tiene distintos apartados. Por un lado está la gestión preventiva, la evaluación de riesgo, es decir, qué riesgo hay en el puesto de trabajo y cómo evitarlo, y por otro lado está la vigilancia de la salud, lo que antes se conocían como los reconocimientos médicos. Ajá, bien. ¿Y lo de diligenciar un libro de visita? Sí, las empresas, incluidos los autónomos, tienen que tener un libro de visita
que se presenta y se sella, que es el diligenciado en la Inspección Provincial de Trabajo. Sí. Ese libro está a disposición de los inspectores y subinspectores de trabajo y de los técnicos habilitados de la Junta de Andalucía, para que en caso de que giren una visita al centro de trabajo, pues levantan o recogen en ese libro pues las observaciones que estimen oportunas o realizan el requerimiento que procede. Luego también otro tema sería lo del libro de reclamaciones, que eso también es otro trámite, entiendo, necesario. Efectivamente, no lo he mencionado al principio, pero sí que también deben disponer de libro de reclamaciones y además tener la hoja donde se dice que se dispone de él en un sitio del local visible al público. Oye, ¿es posible, Luis Manuel, realizar todos estos trámites para un emprendedor autónomo de manera gratuita o tiene sus costes? Hay que matizar. Hay un servicio que se montó a través de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, que depende del Ministerio de Industria, donde se creó una red de PAEs. Los PAEs son puntos de atención al emprendedor. ¿En qué consiste básicamente? Pues consiste en que telemáticamente se puede tramitar la gestión del alta, ¿vale? Es decir, se pueden cumplimentar de los distintos trámites que tiene el emprendedor, varios de ellos se pueden realizar telemáticamente. Ese servicio de tramitación, tenemos una imagen donde aparecen los distintos trámites que que se pueden realizar en un PAE. Esa tramitación siempre es con carácter gratuito, por lo tanto podemos decir que sí, se pueden realizar esos trámites con carácter gratuito en estos puntos de atención al emprendedor, que pueden ser de carácter público o privado. Los PAE ofrecen, además de esos servicios, otros servicios como son orientación legal, información sobre ayudas, subvenciones e incentivos, pero esos servicios ya lo pueden prestar con carácter gratuito o lucrativo, es decir, hay que pagar por esos servicios, pero siempre el punto de atención al emprendedor tiene que informar a esa persona de qué servicios, además de la tramitación, que siempre hemos dicho que es gratuita, puede obtener o puede recibir de forma gratuita, o bien presupuestarle en el caso de que esa persona esté interesada. ¿Y estas oficinas, estos puntos de información, estos PAE, los hay en todos los municipios o solo en las capitales de provincia? Los hay en toda España. De hecho, a través de la página del Ministerio hay un apartado de localizador de punto de atención al emprendedor y bueno, se introduce el código postal o provincia o localidad y nos dice los que hay disponibles. Creo que incluso tenemos una imagen, ¿verdad?, que podemos ver detallado pues esos servicios a los que hacían mención. Correcto. ¿Verdad? Que incluso sí. Vamos a pedir a los compañeros a ver ahora cuando y nos lo muestran más claramente. Con lo cual, tenemos unas oficinas que están habilitadas, que dependen del Ministerio de Industria, y en esas oficinas nos podemos informar e incluso podemos cursar algunos trámites. Correcto, además con carácter gratuito siempre, es decir, son trámites que cuando ese centro público o privado se adhiere a la red PAE, está obligado a prestar esos servicios con carácter gratuito. ¿Hay que pedir cita por teléfono o simplemente personarse? Eso ya depende del centro, porque al ser centros públicos o privados, pues cada uno tiene su organización propia. Lo normal es que ir con cita porque requiere de un tiempo para recopilar la información y lo normal es que no se haga sobre la marcha. Bueno, pues vamos a ver ahora aquí tenemos los distintos servicios recogidos un poquito, pues lo que venía diciendo nuestro colaborador. Todos ellos pues aparecen en el apartado 2, son gratuitos y el resto pueden ser gratuitos o de pago, en cuanto a los servicios que se prestan a través de estas oficinas de los PAE. Para el caso del comercio electrónico, es decir, esas tiendas que venden pues todo tipo, ¿no?, de objetos a través de Internet, que cada vez son más, además, las empresas, y también cada vez son más los usuarios, los consumidores que se deciden hacer sus compras a través de Internet. ¿Los trámites serían los mismos? ¿Los requisitos son los mismos? Tenemos que distinguir, por un lado, los requisitos que hemos establecido como requisitos comunes o requisitos generales. Esos tienen que cumplirlo igualmente, pero además se da la circunstancia de que por la particularidad de que se desarrollan online, están sujetos o sometidos a una normativa, a una regulación específica. Nos encontramos mucho en estos tiempos clientes que vienen, que se lanzan a la venta a través de Internet, al comercio electrónico, y simplemente se preocupan de que la tienda esté funcionando, que lógicamente es muy importante, pero no podemos dejar de atender o de cuidar otros aspectos que no lo son menos. ¿Cuáles son esos aspectos, esas peculiaridades que tiene el comercio electrónico? Por un lado, estamos hablando de que están sujetos a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, que establece unos requisitos específicos que debe cumplir la página.
Por otro lado, debe de contener una serie de avisos legales, pues en materia de protección de datos, en materia de la ley de cookies, y después otro aspecto muy importante es que el comercio electrónico no deja de ser una venta a distancia. Entonces, la Ley para la Defensa de los Derechos de los Consumidores establece también una regulación específica para ese tipo de ventas, como son el derecho de desistimiento o el hecho de que tengan que ofrecer una determinada información como garantía para los consumidores. Muy bien, vamos ahora a hablar de mecanismos de ayuda al inicio de la actividad del autónomo. Hemos ido a hablar de la tarifa plana y del pago único de desempleo. ¿Nos podrías explicar en qué consiste? Conforme vemos una tabla, porque también nos va a ayudar para comprender mejor este asunto. ¿Qué es eso de la tarifa plana y del pago único del desempleo? Que algunos trabajadores que se han quedado en el paro están recurriendo a él para montar su propio negocio. Muy bien. Efectivamente, se trata de dos mecanismos de ayuda para el inicio de la actividad. En el caso de la tarifa plana nos estamos refiriendo al pago de cuotas de seguridad social. En España la cuota de seguridad social parte de un mínimo, con independencia de los ingresos y de cualquier otra circunstancia, que se sitúa en torno a los 260 euros. Con la tarifa plana, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues en un primer momento se contempló para jóvenes menores de 30 años y actualmente pues no tienen límite de edad. Es decir, cualquier persona que se vaya a desarrollar una actividad por cuenta propia como autónomo, que no haya estado de alta en los 5 años anteriores y, muy importante, que no tenga trabajadores contratados, en ese caso no se tiene derecho a tarifa plana, se puede acoger a esta reducción. ¿En qué consiste exactamente la tarifa plana? Consiste en una reducción en la cuota que se prolonga, en el caso de los menores de 30 años, hasta 30 meses y en el caso de los mayores durante 18 meses. El aumento de la cuota es progresivo, es decir, durante los primeros 6 meses se paga, tiene una reducción del 80% de la cuota, con lo cual se paga en torno a unos 55 euros. Los 6 meses siguientes, es decir, del mes 7 al mes 12, pues tiene una reducción del 50% y se viene a pagar en torno a los 135 euros, y el resto del periodo durante el que se disfrute de esa reducción de cuota, la reducción es de un 30%. Por lo tanto, la cuota viene a ser aproximadamente en torno a unos 187, 188 euros. Entonces, eso durante 18 meses y, como ya acabo de decir antes, en el caso menor de 30 años se prolonga hasta los 30 meses de duración total. Hay un requisito y también un aspecto polémico, ¿no?, en torno a este tema que nos gustaría que matizara. A ver. Sí, es un tema, y es que cuando un trabajador autónomo contrata a un empleado por cuenta ajena, ya no puede acogerse a la tarifa plana y por lo tanto a esa reducción, a esos beneficios. Esto desde las asociaciones de autónomos y desde la ciudadanía en general pues está generando mucha polémica, en la medida en que parece que lo que se está penalizando es la creación de empleo. Entonces se le está dando vuelta, parece que va a haber una modificación normativa, pero al día de hoy un trabajador por cuenta propia acogido a tarifa plana que contrate trabajadores perdería ese derecho. Pago único, ¿qué podemos hablar del pago único, Luis Manuel? El pago único consiste en la posibilidad de capitalizar la prestación que tengamos pendiente de percibir. Es decir, una persona que esté percibiendo un desempleo contributivo, es decir, el que está sujeto a una cotización previa, puede decidir, para ayudar a la inversión de su negocio, recibir ese dinero en un solo pago. Esto hay que matizarlo. ¿Por qué? Porque está sujeto a unos ciertos límites. Existe la creencia de que el pago único es: yo voy al servicio de empleo, me dan todo lo que me dé por cobrar y yo ya me quedé por cobrar y yo hago la inversión, y no es así. Es decir, la tramitación que sigue es que la persona que va a iniciar la actividad tiene que presentar unas facturas pro forma, es decir, en qué voy a gastar el dinero. Como una previsión, ¿no? Efectivamente. Tengo previsto abrir esta empresa y voy a tener estos gastos a priori. Correcto. Y una vez que se me reconoce la prestación, después tengo que justificar con la factura, es decir, que he destinado el dinero a lo que inicialmente estaba previsto. Además, tenemos que tener en cuenta que el máximo que voy a obtener en un solo pago es el 60% de lo que me quede por percibir de la prestación. En el caso de jóvenes menores de 30 años, pues llega hasta el 100%. Si lo vemos con un ejemplo práctico, es decir, si yo tengo por percibir pendiente de prestaciones por desempleo 10.000 euros, el máximo de la inversión que a mí se me daría en un solo pago serían 6.000 euros. ¿El resto lo pierdo o me lo pagan poco a poco? No, el resto, cuando yo presento la solicitud, puedo optar por o bien dejarlo o bien percibirlo para financiar las cuotas de autónomo.
hasta que se agote el importe restante. Y mencionabas una edad en la que sí que se puede el 100%. El 100%, menores de 30 años pueden obtener el 100% de la prestación pendiente para el pago único. Hablamos del límite del 60% de la prestación, pero siempre hay que tener en cuenta que se me financia la inversión. Es decir, si yo soy menor de 30 años, tengo 10.000 euros pendientes de percibir, pero la inversión en mi negocio es de 2.000 euros, no se me va a reconocer un pago único de más de 2.000 euros. ¿Vale? Por eso que decías que tienes que tener una previsión y que luego lo que te den lo tienes que justificar, que se corresponde con lo que realmente te ha gastado. Exactamente, hay que justificar con las facturas correspondientes a qué se ha destinado ese dinero. Y ese trámite de hacer la previsión o presentar la previsión de gasto, recibir el dinero en función de esa previsión de gasto y luego justificarlo, más o menos estamos hablando de unos meses o incluso se puede prolongar más de un año. No. En este caso las prestaciones de pago único funcionan bastante bien, son rápidas, en un mes y algo están resueltas. Luis Manuel, por vuestra experiencia, ¿se está recurriendo a esto del pago único con cierta, no sé, con bastante frecuencia, por lo menos aquí en el entorno donde nos movemos, en la provincia de Málaga? Hay que tener cuidado con este nuevo figura que se ha creado, esta nueva prestación. Bueno, es una prestación, pero de una manera, se está recibiendo de una manera distinta. Hay que tener cuidado por el hecho de que no es tan bonito como nos lo pintan. Antes fuera de cámara hablábamos del plan de viabilidad, ¿no? Que tú hacías mucho hincapié en ese tema, que es muy necesario que el que vaya a recurrir al pago único tenga un plan de viabilidad de cara a ese negocio que quiera abrir. Efectivamente, se da una situación últimamente, el emprendimiento en unos casos es por vocación y en otros casos, y en estos últimos años lo estamos viendo con mucha frecuencia, es por necesidad. Es en algunos casos una salida desesperada para intentar generar ingresos. Nosotros siempre insistimos en que el empresario, el emprendedor, el autónomo tiene que realizar un plan de viabilidad. Lo que pasa es que cuando a una persona le hablas de un plan de viabilidad está pensando en un estudio costosísimo realizado por una consultora y muchas veces si tienes disponibilidad para que te lo haga una empresa externa, bien, pero en otros casos se puede realizar y hay ciertas cuestiones básicas que el propio emprendedor tiene que tener en cuenta. ¿Cuáles son esas cuestiones básicas? Pues en primer lugar es cuánto cuesta poner en marcha el negocio, ¿vale? Ya tengo una primera partida. Pero después hay otros aspectos que es desde que yo abro hasta que yo genere ingresos suficientes transcurre un tiempo. Entonces hay que tener una previsión de esa financiación para mantener los gastos de la actividad hasta que sea capaz de subsistir por sí misma. Entonces en muchos casos hay que pararse y ver a qué público me dirijo, qué publicidad voy a hacer, cómo voy a organizar mi negocio, es decir, plantear los distintos aspectos de la vida de esa actividad para de alguna forma ver si es viable o no y no lanzarse al vacío simplemente abriendo y no teniendo previsto otra serie de aspectos que son muy importantes. Bueno, pues luego vemos casos de negocios que se abren con la mejor voluntad y con la mayor ilusión del mundo por subsistir, por generar un ingreso en casa, y negocios que a lo mejor duran un mes o 2 meses porque pues no se genera beneficio, los gastos continúan y no se tiene tampoco a lo mejor un colchón para asumir esos gastos hasta que el negocio dé beneficio, y ese colchón, ese plan de viabilidad hay que hacerlo porque a lo mejor pues no conviene el pedir ese pago único del desempleo, ¿no? Así es. También hay un mecanismo que es poco conocido y poco utilizado referente a las ayudas al inicio de la actividad, y es la posibilidad para jóvenes menores de 30 años de compatibilizar lo que es la prestación por desempleo que viene percibiendo mensualmente con el trabajo por cuenta propia. Es decir, durante un periodo de 270 días podría cobrar el desempleo y desarrollar la actividad, con lo cual ya me estoy garantizando que genero unos ingresos mínimos, ¿vale?, para poder subsistir durante ese tiempo. Oye, a nivel de impuestos, Luis Manuel, ¿qué supone el desarrollo de una actividad por cuenta propia? Hablamos de qué tipo de impuestos. A nivel de impuestos podemos hablar principalmente de 2 impuestos. Por un lado el IVA y por otro lado el IRPF. Por lo que respecta al IVA hay distintos regímenes, nos vamos a referir al régimen general. En el caso del autónomo normalmente se está en lo que se llama facturación. ¿Eso qué implica? Que el autónomo es un recaudador de IVA, es decir, el autónomo es neutro en cuanto a la repercusión del IVA, lo cobra del cliente
lo ingresa en Hacienda deduciendo el IVA que él haya abonado, con lo cual digamos que no le afecta en su cuenta de resultados, salvo cuando se producen impagos que, aunque no lo cobre, está obligado a ingresarlo, que eso es otra cuestión bastante polémica y sobre la que se ha tratado mucho, y en estos últimos años de crisis más que los impagos se han incrementado. En lo que respecta a IRPF, funciona, refiriéndonos a este mecanismo que decía antes de estimación directa que se llama de facturación. El funcionamiento como es básicamente, se presentan unas liquidaciones trimestrales por diferencia entre ingresos y gastos, ¿vale? La diferencia, si es positiva, son beneficios, sobre esos beneficios pago un 20%. ¿Eso quiere decir que pago un 20% de impuestos? No, eso es un pago a cuenta que cuando llegue mi declaración de la renta el año siguiente, incluiré mi actividad económica y del resultado, porque ahí ya tendré los ingresos que he obtenido en el año, del resultado descontaré los pagos a cuenta. Funciona un poco para que se entienda como la retención de una nómina. Es decir, no es el impuesto que pago, sino que ya lo tengo ingresado en Hacienda para cuando el año siguiente llegue a mi declaración, pues ajustar las cuentas. Si se generan deudas durante el ejercicio de esa actividad como autónomo, ¿al autónomo cómo le puede llegar a afectar en su vida personal? ¿Con qué respondería ante esas deudas? La responsabilidad del autónomo es una responsabilidad universal, es decir, responde con su patrimonio. Esto es un tema que ya se ha venido tratando, que ha sido objeto de 2 normas en los últimos años, pero que con la actual regulación resulta totalmente insuficiente, porque entre otras cosas tiene que acudir a un procedimiento concursal y por otra parte porque las deudas con administraciones públicas no quedan excluidas de responsabilidad. Es decir, si tengo deudas con Hacienda, con Seguridad Social, aun acudiendo a un procedimiento concursal, esas deudas las voy a seguir manteniendo. Se está intentando, para fomentar el autoempleo, precisamente establecer unos mecanismos similares a los que se tienen cuando se realiza o se desarrolla la actividad a través de una sociedad limitada, es decir, una limitación de responsabilidad a la aportación o a los bienes que se tengan en la actividad, pero que el patrimonio personal no se vea afectado. Pero al día de hoy, ya digo, esa situación no es así. Bueno, vamos a dar respuesta a una serie de correos electrónicos que nos han llegado de espectadores cuando promocionábamos en días anteriores pues que íbamos a tratar en el programa este asunto, este tema de el autoempleo, de abrir un negocio por parte de un autónomo. Bueno, pues nos han llegado 3 correos electrónicos, Mario, Carmen y Sandra, 3 espectadores que nos plantean lo siguiente. Empezamos por Mario. Dice: hola, buenas tardes. ¿En el pago único se cobra todo el paro pendiente? Bueno, creo que hemos apuntado ya algo, ¿verdad? Hemos apuntado algo, efectivamente. No se cobra la totalidad, se cobra como un máximo. Bueno, si Mario es menor de 30 años, podría cobrar el 100%, siempre que la inversión alcance el 100% de lo que le queda por cobrar. Claro. Si fuese mayor de esa edad, pues hasta el 60%. Entiendo que si la inversión o el gasto previsto es inferior, en el caso de Mario, si por ejemplo tiene menos de 30 años, y la inversión prevista que tiene que realizar para abrir ese negocio no cubre todo, pues le adelantarán la parte del desempleo para cubrir esos gastos y el resto se lo irán pagando poco a poco, entonces, ¿no? Cobraría esa parte, como tú bien dices, en un solo pago y el resto lo podría cobrar en cuota. Lo que sí es muy importante es que cuando se presenta la solicitud, simultáneamente tengo que elegir, marcar la opción de que lo que no perciba en pago único, cobrarlo en cuota. Posteriormente no puedo ejercitar esa opción. Vale. Es decir, si yo solo marco la opción de pago único y no alcanza la totalidad, ya después no tengo opción a cobrar esa diferencia vía cuotas de seguridad social. Carmen dice: hola, felicitarles por el programa, me parece un tema muy interesante. Mi pregunta es la siguiente: trabajo como administrativa y estoy pensando en montar una tienda de moda. ¿Puedo hacer las dos cosas a la vez? ¿Seguir con mi trabajo de administrativa y esa tienda de ropa? ¿Qué respondemos a Carmen? En ese caso, es decir, Carmen se encontraría en una situación de pluriactividad. Es decir, tendría que estar de alta en 2 regímenes distintos. Estaría en régimen general por su trabajo por cuenta ajena como administrativa y en el régimen de autónomo por la actividad de la tienda que pretende montar. Eso es perfectamente legal. Es decir, puede estar en los 2 regímenes, cotizando en los 2 regímenes. Y además hay una cuestión importante respecto a esa situación en particular, y es que cuando se desarrolle cuando se encuentra en situación de pluriactividad, la cuota de autónomo tiene una reducción del 50%. Es decir, como ya cotiza, se entiende que está cotizando una parte por ese régimen general, la parte de autónomo tiene una reducción del 50%, con lo cual en el caso de ella puede hacerlo y además se beneficiaría de una reducción del 50% en la cuota. En la cuota, claro. Luego, de cara a la declaración de la renta, a lo mejor ya eso es otro cantar, ¿no? Porque en la declaración de la renta, tanto lo que percibe por su trabajo por cuenta ajena como lo que recibe por cuenta propia
va todo en la declaración del año. Entonces su base imponible pues habrá que ver en qué importes está para determinar qué tributación le va a corresponder. Igual también si ese negocio empieza a generar beneficio bastante, pues se le dispara, ¿no? El tema de... Claro, ahí ya en esos casos, a medida que cuando se inicia una actividad como autónomo, que es la forma, digamos, básica o más simple de iniciar una actividad, a medida que va creciendo el negocio y se obtienen unos beneficios, hay momentos en los que hay que pararse y ver si la tributación le resulta más rentable a través de una sociedad o continuar como autónomo. Entonces, en esos casos, claro, si le va muy bien y tiene muchos beneficios, pues se tendrá que plantear de crear una sociedad, ¿no? Que será interesante a ver si la pobre va a estar trabajando primero como administrativo y luego en la tienda, y ahora Hacienda le cruje, nos planta un poco. Sí. Tú infórmate bien, Carmen. Y ahora Sandra nos pregunta lo siguiente. Hola, querría que me resolvieran una duda. Acabo de darme de alta y en la gestoría me han dicho que mi factura tiene retención del IRPF. ¿Tengo que hacer además pagos trimestrales? Entiendo que Sandra desarrolla una actividad profesional. Sí. En el caso de las actividades profesionales, el pago que hemos hablado a cuenta del 20% sobre los beneficios trimestrales varía. ¿Por qué? Porque cuando se desarrolla esa actividad profesional, en la factura que emite el profesional lleva una retención. Con lo cual, si más del 70% de los ingresos que percibe están sujetos a retención, ya no tiene obligación de hacer pagos a cuenta. Por lo tanto, tendríamos que ver si solo factura con retención y más del 70% está sujeto, pues no tendría que hacer pagos trimestrales. Muy bien. Bueno, tenemos ahí la dirección malagatv@ptvtelecom.com. Repito, malagatv@ptvtelecom.com. El próximo jueves estará con nosotros nuestro médico de atención primaria, Santos Agrela, y vamos a hablar de diabetes. Así que si tenéis dudas, algún tipo de preguntas sobre la diabetes, pues Santos estará con nosotros el jueves que viene y podéis dirigir vuestras preguntas a ese correo electrónico. Bueno, pues Luis Manuel, terminamos por hoy el espacio de servicio público. Nos veremos dentro de un mesecito aproximadamente para hablar del tema de la gerencia. Es un tema también que suscita pues mucha controversia y muchas preguntas. Y si nuestros espectadores quieren ponerse en contacto contigo, con tus compañeros, ¿qué tienen que hacer? Pueden o bien contactar telefónicamente llamando al 952-337799, sí, o dirigirse al despacho que está en calle Spengler, local 10, en la zona de Carrefour Alameda Teatinos, sí, o bien pueden obtener los datos de contacto e información a través de nuestra página web www.uniabogados.com. Pues Luis Manuel Ortiz, muchísimas gracias por estar con nosotros un mes más, en esta ocasión hablando de autoempleo, de cómo emprender, pero eso sí, siempre informándonos y sabiendo muy bien los trámites que tenemos que seguir para pues desarrollar correctamente y sin ningún tipo de sorpresa desagradable esa actividad, ese emprendimiento. Nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias.